Dicen que a cada ser humano se le conceden 2 vidas. La segunda comienza el día que nos damos cuenta de que solo tenemos una. Pero para llegar a esa revelación, a menudo debemos enfrentar al ladrón más silencioso de todos, el tiempo perdido. El tiempo es ese tesoro invisible que todos poseemos, pero que poco sabemos valorar. Cada mañana, el universo nos deposita 24 horas nuevas en nuestra cuenta, y con demasiada frecuencia, las dejamos escapar entre distracciones, excusas y la promesa vacía de un mañana. Hoy, te invito a escuchar la historia de un joven que lo tenía todo, excepto lo más importante, la disciplina para valorar su presente. Quédate con nosotros, porque en el corazón de su relato, podrías encontrar un eco del tuyo. Había una vez, en un pueblo acunado entre montañas verdes y ríos de agua clara, un joven de corazón noble y sonrisa fácil. Era amable, soñador y querido por todos. Pero arrastraba consigo una sombra que lo seguía a todas partes, la pereza. Su lema, su excusa, su refugio, era siempre la misma palabra, después. Si su madre le pedía ayuda en el hogar, la respuesta era un vago en un rato. Si su maestro le asignaba una tarea, su pensamiento era mañana empiezo. Su vida se había convertido en una colección de futuros inciertos, de oportunidades que se cansaban de esperar en el umbral de su puerta. Cada mañana, los rayos del sol se filtraban por su ventana, bañando su rostro con una luz dorada que invitaba a la vida. Y aún así, el joven se daba la vuelta y murmuraba, 5 minutos más. 5 minutos que se convertían en media hora, y media hora que se transformaba en una mañana entera, irremediablemente perdida. En la escuela, sus compañeros avanzaban. Aprendían, participaban, crecían. Él, en cambio, siempre llegaba tarde, sin las tareas hechas, sin energía, sin ganas. No era por falta de inteligencia, sino por una ausencia total de urgencia. Creía, como muchos de nosotros, que el tiempo era infinito. Su madre, con la sabiduría que solo dan los años y el amor, lo miraba con tristeza y le decía, «Hijo, el tiempo es un río que no fluye hacia atrás. Un día mirarás este momento y desearás con toda tu alma haberlo aprovechado». Pero el joven solo sonreía, sin escuchar realmente, convencido de que su reserva de mañanas nunca se agotaría. En la plaza del pueblo, bajo la sombra de un roble ancestral, los ancianos se reunían al atardecer. Contaban historias de cómo el trabajo duro, la constancia y el haber actuado a tiempo habían forjado sus vidas. El joven a veces se detenía a escuchar, pero el aburrimiento lo vencía pronto. Prefería el juego fácil, la recompensa inmediata, todo aquello que no exigiera esfuerzo. Un día, el maestro habló en clase sobre el futuro. Los años pasan como un parpadeo, dijo con voz serena. Hoy son niños, mañana serán jóvenes, y cuando menos se lo esperen, serán ancianos mirando hacia atrás, preguntándose qué hicieron con el regalo de sus días. Las palabras del maestro resonaron en todos, menos en él. Él miraba por la ventana, dibujando nubes con la imaginación, soñando con un futuro brillante que esperaba construir sin mover un solo dedo. Los meses se convirtieron en un año, y la distancia entre él y los demás se hizo más grande. Sus calificaciones cayeron, sus amigos dejaron de contar con él para proyectos importantes y la preocupación en los ojos de sus padres se hizo más profunda. Intentaron hablar con él, una y otra vez, pero siempre chocaban contra el mismo muro de excusas, estoy cansado, no es el momento adecuado, mañana, lo juro, mañana empiezo. Y ese mañana se convirtió en un eco vacío que definía su existencia. Una tarde, su mejor amigo, Samuel, llegó corriendo a su casa, con el rostro iluminado por una alegría incontenible. «Me aceptaron», gritó emocionado. «Me voy a estudiar a la gran escuela de la ciudad». El joven lo felicitó con una sonrisa que no le llegaba a los ojos.
Por dentro, sintió una punzada, no de envidia maliciosa, sino de una tristeza profunda por su propia inacción. Él también había soñado con esa escuela, pero nunca se molestó en enviar la solicitud. No había prisa, se había dicho a sí mismo. Todavía hay tiempo. Esa noche, el sueño le fue esquivo. Por primera vez, el silencio de su cuarto no era paz, sino un espejo que le devolvía la cruda verdad. Mientras él dormía, el mundo seguía girando. Mientras él postergaba, otros construían sus sueños. El mundo no lo estaba esperando. A la mañana siguiente, una resolución se formó en su mente: debo cambiar. Pero se sentía perdido, prisionero de sus propios hábitos. No sabía por dónde empezar. Y justo cuando la sombra de la desesperanza comenzaba a cubrir su corazón, un rumor recorrió el pueblo, un rumor que cambiaría su vida para siempre. El murmullo se extendió como el viento por las calles empedradas: el sabio ha llegado. Está en la plaza, compartiendo su conocimiento. Se trataba de un anciano conocido en toda la región por su serenidad y sus consejos, un hombre del que se decía que podía transformar vidas con solo unas pocas palabras. El joven no era de los que buscaban guía, pero algo dentro de él, una voz pequeña y cansada de repetir los mismos errores, lo impulsó a caminar hacia la plaza. El lugar estaba lleno de gente. El sabio, un hombre de barba blanca como la nieve y ojos que parecían contener la calma del universo, hablaba con voz suave. No era una voz fuerte, pero poseía una gravedad tan profunda que hasta la brisa parecía detenerse para escucharlo. El joven se mantuvo a distancia, observando. No entendía la fascinación de la gente, hasta que escuchó al sabio decir algo que lo paralizó. El tiempo, dijo el anciano, es como el aire. No puedes verlo, no puedes tocarlo, y no puedes detenerlo. Pero sin él, la vida, simplemente, se apaga. Cada palabra fue un golpe directo a su conciencia. Sintió una oleada de vergüenza, como si el sabio estuviera narrando la historia de su propia vida. Cuando la multitud comenzó a dispersarse, el joven reunió el coraje que le quedaba y se acercó con timidez. El sabio lo miró con una amabilidad que no juzgaba, como si lo hubiera estado esperando. Maestro, dijo el muchacho con la voz entrecortada, siento que mi vida no avanza. Todos a mi alrededor logran sus metas, y yo solo veo cómo se me escapa el tiempo. No sé qué me sucede. El sabio lo observó en silencio por un instante que pareció una eternidad y luego sonrió. Hijo, el problema no es la falta de tiempo. El problema es la abundancia de mañanas que crees tener. El joven bajó la mirada, avergonzado. ¿Y qué puedo hacer?, preguntó. Entender su verdadero valor, respondió el sabio. Pero las palabras no son suficientes. Permíteme contarte una historia. Y si la escuchas no con los oídos, sino con el corazón, quizás nunca vuelvas a ver el reloj de la misma manera. El joven asintió, ansioso. El sabio se acomodó en el banco de piedra, respiró hondo y comenzó su relato, con la calma de quien abre un libro antiguo y sagrado. Hace muchos, muchos años, comenzó, existía un rey cuya fama de justo y próspero cruzaba montañas y desiertos. Su reino florecía porque él vivía y gobernaba bajo una sola regla de oro: nadie, ni siquiera él mismo, podía jugar con el tiempo. Cumplía sus horarios, mantenía sus promesas, y cuando decía, al amanecer, significaba con la aparición del primer rayo de luz. Un día, se presentó en el palacio un hombre con los hombros vencidos por el peso de la derrota. Era el amigo de la infancia del rey. Habían crecido juntos, habían compartido juegos y sueños, pero sus caminos se habían separado. El rey eligió la senda del esfuerzo, su amigo, la del mínimo esfuerzo. El hombre pidió audiencia, y cuando estuvo frente al trono, habló con voz cansada: Majestad,
la fortuna me ha dado la espalda. Busco trabajo, pero nadie me contrata. Dicen que nunca termino lo que empiezo, que siempre llego tarde. ¿Podéis ayudarme? El rey lo observó con una mezcla de afecto y seriedad. Debajo de esa barba descuidada, todavía veía al niño brillante que un día fue. Te ayudaré, dijo finalmente, pero con una condición que te parecerá tan generosa como urgente. El rey ordenó que abrieran la gran puerta de bronce que conducía a la tesorería real. El oro que había dentro brilló como un segundo sol. Montañas de monedas, cofres rebosantes de joyas, coronas y cadenas de plata. El rey señaló la inmensa sala y dictó su decreto: desde este mismo instante y hasta la puesta del sol, podrás entrar y tomar todo lo que seas capaz de cargar. Nadie te lo impedirá. Todo lo que logres sacar antes de que el último rayo de sol desaparezca, será tuyo para siempre. El amigo del rey no podía creer lo que escuchaba. La fortuna de su vida lo esperaba. El rey había sido claro: desde ahora y hasta la puesta de sol. Hizo una reverencia, con el corazón latiéndole deprisa, y salió del palacio. Pero apenas había puesto un pie fuera, su estómago rugió de hambre. Qué extraño, pensó. Antes de empezar esta gran tarea, será mejor que coma algo. No me tomará mucho tiempo. Regresó a su humilde casa, preparó un plato de comida y se sentó a comer con calma, saboreando cada bocado mientras fantaseaba con el oro que pronto sería suyo. Cuando terminó, sintió una leve somnolencia. Descansaré un momento para recuperar fuerzas antes de ir por mi fortuna, se dijo a sí mismo. Solo un ratito. Pero ese ratito se convirtió en horas. La pereza, esa vieja conocida, lo abrazó como una manta tibia y lo arrastró a un sueño profundo. Mientras él dormía, el sol continuaba su inexorable viaje por el cielo. Los minutos se escapaban, silenciosos e irrecuperables, y él soñaba con la riqueza que aún no se había molestado en ir a buscar. Cuando por fin despertó, la habitación estaba bañada en una luz anaranjada y tenue. Su corazón dio un vuelco. Se levantó de un salto y corrió hacia la ventana. El sol ya casi se ocultaba en el horizonte. No. El día. El oro, gritó desesperado. Salió de su casa corriendo como un loco, tropezando con todo a su paso. Cada piedra del camino parecía una maldición. El sudor le nublaba la vista y el pecho le ardía, pero no se detuvo. Solo un minuto más, repetía entre jadeos. Solo un minuto más. Al llegar al palacio, vio la puerta de bronce, todavía abierta. El último y débil rayo de sol acariciaba el suelo justo frente a él. Corrió con las últimas fuerzas que le quedaban, pero justo cuando estiraba la mano para cruzar el umbral, la pesada puerta comenzó a cerrarse con un chirrido lento y agónico, hasta que el sonido del metal retumbó en todo el salón. Se quedó del otro lado, con el alma y las manos vacías. Un guardia se le acercó y dijo con solemnidad: el sol se ha ocultado. El tiempo ha terminado. El hombre cayó de rodillas, derrotado. Un minuto más, susurró con la voz quebrada. Solo necesitaba un minuto más. Pero el tiempo, como siempre, no lo escuchó. El rey apareció a lo lejos y, mirándolo con compasión, dijo lentamente: te di un día entero para cambiar tu destino. Y tú lo desperdiciaste, creyendo que siempre tendrías más tiempo. El sabio terminó su relato. El joven en la plaza no dijo nada. Tenía la mirada fija en el suelo, y sus ojos estaban húmedos. Por primera vez, entendía de verdad lo que significaba desperdiciar una vida. Antes de levantarse, el sabio le puso una mano en el hombro y le dijo una última frase: el tiempo no se detiene a esperar por nadie, hijo.
pero siempre está dispuesto a empezar de nuevo para aquel que decide comenzar ahora. Mientras el sabio se alejaba, el joven permaneció inmóvil. El sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, tiñendo el cielo de los mismos tonos dorados de la historia. Sintió una mezcla de tristeza por el pasado y una extraña esperanza por el futuro. Algo viejo moría dentro de él, y algo nuevo estaba naciendo. Llegó a su casa, encendió una vela y se sentó frente a su mesa. Vio un viejo cuaderno cubierto de polvo. Lo abrió. Sus páginas estaban llenas de frases inacabadas, de sueños a medio empezar. Tomó un lápiz y, con una mano firme que no reconoció como suya, escribió una sola frase en una página en blanco: hoy empiezo de verdad. Y en ese instante, todo cambió. Ya no esperó la inspiración, ni la suerte, ni el momento perfecto. Comprendió que la vida se construye con las acciones de hoy, no con las promesas de mañana. Las semanas que siguieron fueron una batalla contra el fantasma de su antiguo yo. Se levantaba temprano, ayudaba a su madre, dedicaba horas a aprender, a mejorar, a crecer. Cada vez que sentía la tentación de rendirse, recordaba la historia del rey y escuchaba en su mente la voz del sabio: el tiempo siempre está dispuesto a empezar de nuevo para aquel que decide comenzar ahora. Poco a poco, el joven dejó de ser el mismo. La gente del pueblo notó el cambio. Había una nueva luz en su mirada, la calma de alguien que había encontrado su propósito. Una mañana, años después, mientras trabajaba en el campo, un niño se le acercó y le preguntó: «Señor, ¿cómo hace para tener tanta paciencia y nunca rendirse?». El joven, ahora un hombre, sonrió mientras miraba el horizonte donde el sol despuntaba. «Un día, un sabio me enseñó que cada amanecer es un tesoro», respondió con serenidad. «Y que perderlo es dejar que la vida se te escape entre los dedos». Desde entonces, cada día para mí es la única oportunidad que tengo. El sabio nunca regresó a aquel pueblo, pero su sabiduría permaneció viva, como una semilla que había germinado en el corazón del joven. Y así, él también se convirtió en un guía para otros, no con grandes discursos, sino con el ejemplo silencioso de quien aprendió a valorar cada instante. Porque entendió, por fin, que el tiempo no se mide con el tic-tac de un reloj, sino con las decisiones que tomamos. Y que la verdadera riqueza no se cuenta en monedas de oro, sino en amaneceres vividos con propósito.